Bienvenidos a la clase de hoy, donde trataremos el tema de diversidad de la vida. Ahora, a ver cómo comparto pantalla. Primero, como les mencioné, quería repasar algunos conceptos acerca del examen. En la última pregunta, les pido que hagan un ensayo sustentado en datos acerca de la biología del desarrollo, donde definamos el inicio de la vida. Ahora, ¿por qué se hace esta pregunta? Esta materia es llamada biología, formada por las palabras griegas bio y logos. Es el entendimiento de la vida. Así que el hilo común entre todos los temas que hemos estado tratando hasta esta unidad ha sido de cómo inicia la vida, desde la base molecular, celular y a nivel del organismo, de cómo se genera una nueva vida. Y ahora, mientras entremos a los nuevos temas, veremos cómo surgen nuevas especies o nuevas formas de vida. Y esto todo va relacionado a la bioética. La bioética es una rama de la biología que es una disciplina que aplica los principios éticos a las técnicas biomédicas en procesos de desarrollo para salvaguardar la dignidad de la persona y la entidad personal. Esta es la definición de la Real Academia Española. Entonces, es nuestro deber como personas que vamos a aplicar técnicas biomédicas poder salvaguardar la dignidad de una persona a través de nuestros conocimientos de estas tecnologías. Ahora, pensemos en cuáles tecnologías, terapias génicas o tratamientos la bioética del desarrollo está en debate. Muchos de ustedes mencionaron el aborto. Por ejemplo, en la unidad de genética humana hablamos de la amniocentesis, que es una prueba que se le hace al embrión mientras aún está en el vientre de la madre para determinar si tiene algún efecto. En muchos países las personas optan por terminar o interrumpir su embarazo por esta razón. Y también en este país está debatido el aborto en sus tres causales. Digamos que usted es ginecólogo, ya tiene una relación de 3, 5 años con su paciente y su paciente termina embarazada. Y ustedes determinan que su vida está en riesgo si ella continúa el embarazo. Como usted le justifica que ella debe seguir adelante con su embarazo. Pero además de eso, podemos ir más allá. Esto no es solamente relevante para el aborto. Nosotros conocemos de más tecnologías donde la bioética del desarrollo está en debate. Una de ellas es la fertilización de in vitro. Y estos datos vienen de un artículo de tecnologías reproductivas. Les quiero compartir que el éxito, la tasa de éxito para la fertilización in vitro es usualmente menos de 50% por intento. Así que porque hay una cierta tasa de fracaso en la fertilización correcta de los óvulos, se fertilizan más óvulos de los que necesitan. Pero después, en el proceso de implantación, los centros de fertilidad, usualmente algunos implantan 6 o más embriones, ayudándolos a desarrollarse en el vientre por algunas semanas más. Después de que los embriones han sido implantados y desarrollados, un especialista entra al útero con una aguja bajo guianza de ultrasonido y destruye los embriones más pequeños o menos robustos, dejando 3. Esta práctica es llamada reducción selectiva y trae preocupaciones éticas acerca de la santidad de la vida. Estos embriones también, que por ejemplo no son implantados, son almacenados para luego ser descartados. Pero veremos que a veces lo aprovechan también. Otra tecnología es las células madres embriónicas humanas. ¿De dónde se obtienen las células madres embriónicas humanas? Ya ustedes deben saber la respuesta a esta pregunta. Se obtienen de la masa celular interna del blastocisto, ¿verdad? Que es un embrión en desarrollo. Entonces aquí de nuevo, si yo quiero hacer una terapia para esclerosis múltiple o cuadraplegia y quiero obtener células de embriones para obtener células madre, yo termino destruyendo ese embrión en desarrollo.
Para los estudios de células madres, investigadores aprovechan que están estos embriones de fertilización in vitro sin utilizar y obtienen sus células de ellos. Pero también sabemos que podemos obtener células embriónicas, células madres embriónicas humanas por somatic cell nuclear transfer, por la transferencia de material genético de una célula somática a un óvulo y lo estimulamos para que éste piense que haya sido fertilizado y proceda a dividirse. Con esto concluimos la genética del desarrollo. Y ahora pasamos al tema de hoy, que es el primer tema de la unidad de diversidad de la vida, y el estudio de la diversidad de la vida se denomina sistemática. En la presentación hablaremos de la importancia de la sistemática y explicaremos algunos conceptos y definiciones básicas para entender el tema. También hablaremos de la historia de la clasificación en el árbol de la vida, o sea, la clasificación de todos los organismos vivos, y detallaremos cuál es el sistema de clasificación usado actualmente. También describiremos las principales ramas del árbol de la vida y hablaremos en más detalle de las filogenias, que son estos árboles evolutivos, y su construcción. ¿Por qué clasificar los organismos? Bueno, nuestro planeta es hogar para un gran número de especies. La variedad de los organismos vivientes y los ecosistemas de los que son parte es la definición de biodiversidad. En el mundo hay alrededor de 8.7 millones de especies estimadas, según esta fuente que ven debajo. ¿Por qué estimadas? Bueno, por ejemplo, ellos estimaron que hay 7.7 millones de especies de animales, sin embargo, solo cerca de 1 millón han sido descritos y catalogados. Son más las especies que desconocemos que las que conocemos. En el reino de las plantas hay 298.000 especies y en gran parte han sido descritas y catalogados. Uno se imagina que hay más facilidad para descubrir especies de plantas porque la mayoría viven en la superficie de la tierra y son estáticos, mientras los animales huyen, se esconden. También hay ellos estiman alrededor de 611.000 especies de hongos y 36.400 especies de protozoa. Esto es los eucariotas. De los procariotas, que son bacterias y arqueas, estiman alrededor de 1 millón de especies. Esto es un rango de 0.8 a 1.6 millones de especies. La sistemática es definida como el estudio científico de la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas. Y evolución, que es la primera vez que estamos introduciendo este término tan importante, así que vamos a dar la definición oficial. Evolución es la acumulación a lo largo del tiempo de cambios hereditarios dentro de las poblaciones. Taxonomía es la ciencia de nombrar, describir y clasificar organismos y es una importante parte de la sistemática, que recuerden que es el estudio de la diversidad y sus relaciones evolutivas. Para establecer este origen de la vida y de dónde surgió, es importante clasificar a los organismos. Y en biología, el término clasificación significa ordenar organismos con bases a semejanzas que reflejen relaciones evolutivas entre linajes. Y esto nos lleva a la primera pregunta, que van a contestar en un archivo adjunto y van a subir al Classroom. Si no les es posible subirlo al Classroom, me lo pueden enviar por email. ¿Cuál es la importancia del estudio de la diversidad y las relaciones evolutivas de la vida? En su respuesta, quiero que usted piense acerca del tema y usted mismo identifique una o más razones por las cuales la sistemática es importante. En este esquema vemos
un árbol evolutivo o una filogenia completa de todos los organismos vivos que han sido catalogados. Vemos miembros del dominio Archaea, del dominio Bacteria y la mayoría que son del reino Eucariota. En el filo de metazoanos están los animales. Este árbol no es completo. Aquí está la raíz. Uno se imagina que no me está mostrando el patrón completo de ramas que se forman en él, sino que se pueden imaginar que nos detuvimos desde la raíz un poco más cerca del tronco. Pero no presentar todas las ramas nos permite poder mostrar esta imagen de toda la vida resumida. Algunos conceptos fundamentales en la creación de estos tipos de árboles de la vida o filogenias, que definiremos más concretamente en las diapositivas adelante, es que los organismos, sin importar su clasificación, comparten un ancestro en común. Asumimos que los mismos han acumulado cambios heredados. Las relaciones entre estos organismos son el resultado de la evolución y procesos biológicos descubiertos y por descubrir, por ejemplo, los que vimos en genética del desarrollo, describen los mecanismos de los cambios evolutivos de organismos. Ahora, de la manera en que uno construye el árbol depende mucho de cuáles evidencias uno decide utilizar. Entre los tipos de evidencia más robustas que utilizamos para construir nuestros árboles está el récord fósil que obtenemos de la paleontología. Quiero que ven aquí todas las distintas disciplinas que contribuyen a la sistemática para también reflejar el concepto de que la biología es una ciencia interdisciplinaria. Bueno, fósiles de paleontología, biogeografía, por ejemplo, entender cómo nuevas especies surgen a partir de restricciones geográficas. Por ejemplo, una especie de serpiente nueva surgió que difiere de las demás porque ella vivió en la cima de la montaña, así que no podía intercambiar, vivía en aislamiento de las demás. Ya en unidades de evolución veremos cómo se dan estos procesos de desarrollo por geografía. También utilizamos patrones de desarrollo, esto se llama embriología comparativa y está ilustrado en la imagen que ven en esta diapositiva. A pesar de las diferencias entre los organismos adultos, si vemos embriones de aves, reptiles, humanos y cerdos, vemos que comparten muchas estructuras rudimentarias. Por ejemplo, estas bolsas que contienen el aparato respiratorio rudimentario y estas colas, que por ejemplo en el caso de los humanos vemos que aunque esté presente en el embrión, desaparece en el organismo adulto. Otras evidencias que podemos utilizar son características estructurales, y esto se llama anatomía comparativa. Incluso podemos utilizar el comportamiento. Aún se están revelando las bases biológicas del comportamiento, pero sabemos que muchos aspectos del comportamiento de un organismo son heredados. Y también utilizamos evidencias de ADN o genética molecular. ¿Qué nos indica todo esto? Que hay muchas clasificaciones posibles basadas en evidencias utilizadas y pensaba hacer esta actividad presencialmente que sería más interactiva, pero trataré de ilustrárselos al final con unos ejemplos de cómo podemos obtener distintos árboles a través de las mismas especies, dependiendo de las evidencias que utilicemos. Y también que estos árboles, estas filogenias, no son estáticas, pueden ser interpretadas conforme avances en métodos moleculares y descubrimientos. Así que adelante veremos la historia de cómo se han clasificado los organismos, para que vean que este tipo de clasificación ha ido evolucionando con la ciencia. E incluso para algunos aspectos no hay mucho consenso entre biólogos. Hablemos un poco más detalladamente de la construcción de árboles a partir de las secuencias de ADN. Los sistemáticos organizan la información acerca de los organismos que estudian
en grandes bases de datos y la manipulan mediante algoritmos para generar hipótesis acerca de las relaciones evolutivas, y así construimos estos árboles de la vida o filogenias. Usualmente estos algoritmos están basados en alguna hipótesis evolutiva. Muchos programas te permiten seleccionar cuál algoritmo tú quieres utilizar, y el algoritmo viene en conjunto con una publicación que explica toda la matemática y la ciencia en la cual está basada esta simplificación de procesos o de asunciones. Pero en este ejemplo vemos una filogenia obtenida del COVID-19 comparando genomas de el COVID alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí ven Wuhan, aquí ven Sao Paulo, aquí ven Australia, Francia, para tratar de trazar el historial de propagación de este virus. Y aquí está el vínculo por si lo quieren ver más tarde. Ahora hablemos un poco de la utilidad de filogenias. La taxonomía moderna se basa en la evolución. A pesar de que antiguamente, antes de que tuviéramos los conceptos de evolución, la taxonomía estaba basada simplemente en aspectos descriptivos, nosotros la basamos en la teoría unificada de evolución-desarrollo. La meta es reconstruir la filogenia, la producción de filos o grupos evolutivos de organismos semejantes. Tratamos de reconstruir la historia evolutiva de un grupo de organismos a partir de un ancestro común, y reflejan la integración de todos los procesos y evidencias evolutivos. Así, con la sistemática entendemos la existencia no aleatoria y las relaciones de toda la biodiversidad de la Tierra. Una vez que establecimos la filogenia, podemos responder otras preguntas de biología. Por ejemplo, podemos comprender los patrones evolutivos que nos den pistas acerca del orden, de la dispersión de ciertos patógenos como el VIH y el COVID-19, por ejemplo, como vimos anteriormente. Pero también las filogenias ayudan a los biólogos a identificar nuevas especies y predecir sus características. Muchas veces, a partir de la construcción de árboles evolutivos, se sugieren, por ejemplo, ancestros en común, que luego a través de la paleontología aparece un fósil que corresponde a esa posición. Los sistemáticos también pueden clasificar una nueva especie con base en los caracteres específicos que comparte con otros organismos de un taxón en particular. Así que si yo descubro una especie nueva de planta y veo que comparte la mayoría de su similitud con el maíz en un árbol filogenético, yo puedo inferir que esta especie nueva está junto con el maíz, y como pertenece a ese mismo grupo, empiezo a hacer muchas hipótesis o suposiciones, porque me imagino que se comportará como otros miembros de ese género al cual pertenece el maíz. Aquí les muestro otra filogenia del coronavirus. Ven cómo se enseñan distintas secuencias de ADN que han sido alineadas, y entonces los pedazos, las fracciones en común se indican en verde con las sustituciones codificadas por color para poder visualizarlas mejor. Y después, con un programa, uno puede construir este alineamiento a partir de la similitud de estas distintas ramas. ¿Cómo llegamos a la clasificación actual? Bueno, la clasificación inicial, a partir de los griegos y hasta el Renacimiento, fue que toda la vida existía dentro de dos reinos, Plantae y Animalia. Los griegos eran muy inteligentes, pero no tenían mucho acceso a tecnología, así que su visión del mundo era principalmente macroscópica. De ninguna manera ellos podían inferir, o tal vez podían inferir la existencia de formas invisibles de vida, pero no tenían evidencias para poder deducir que habían formas de vida microscópicas. Esta tabla presenta un resumen de los distintos sistemas de clasificación. Les voy a pedir que vean un video y contesten una pregunta acerca de la historia de clasificación de la vida, pero aquí quería resaltar
que la clasificación que nosotros utilizamos en este libro y en esta materia es la clasificación de 3 dominios y 6 reinos definidos por Woese en 1977. 6 reinos y 3 dominios, ambos definidos por Woese en 1977 y después en el 90 que se establecieron los 3 dominios. Pero también tu definición de cuáles y cuántos dominios son depende de qué libro de texto utilizas y a cuál región perteneces. Y esto es también para ilustrar que algunas cosas en la biología, no todos los biólogos están de acuerdo y muchas veces depende de la referencia que tú utilizas. Pero para nuestros propósitos hay 6 reinos, 3 dominios. Ahora les voy a pedir que vean el video en el enlace, pueden pausar y responde a la siguiente pregunta basada en la información disponible. Quiero que me digan, utilizando solo la información del video, cuáles fueron las 3 contribuciones de Linneo a la sistemática. Bueno, en la pregunta anterior espero que hayan incluido el sistema binomial creado por Linneo, y fue utilizar el nombre del género y el epíteto específico para designar a una especie. El nombre del género comienza con mayúscula y el epíteto específico en minúscula. Y ambos nombres, por lo general, se escriben en cursivas. El nombre de género se refiere a todas las especies del género y es el epíteto específico que designa a la especie. Él también estableció este sistema de clasificación jerárquica, donde cada nivel taxonómico es más general que el que está debajo de él. Así, un dominio incluye varios reinos, un reino varios filos, un filo varias clases, una clase varias órdenes, una orden varias familias, una familia varios géneros y un género varias especies. Por eso, para designar una especie nos concentramos en estos dos, mira, tengo un pointer, en estos dos debajo, que son género y especie. Y nosotros definimos un nivel taxonómico o un taxón como un grupo de organismos en algún nivel dado. Así que el dominio Eukarya sería un taxón. Filo es un taxón. Anthophyta es un taxón. Es un filo específico. Es un tipo de filo. Y así se puede ir utilizando este término taxón. Taxón es lo que utilizamos para denominar un grupo taxonómico. Después vamos a ver lo que es un cladograma y lo que es un clado, que vendría siendo paralelo. Aquí me estoy adelantando un poco, pero para que entiendan la relación. Y un dispositivo mnemónico o de memoria para acordarse de este orden, después de dominio, es decir, el rey es un filósofo de mucha clase que ordena para su familia géneros de la mejor especie. Ahora está la tercera pregunta. Su objetivo es que entiendan de manera práctica los taxones y un poco de la lógica que utilizan los biólogos, los sistemáticos, para designar a estos grupos. Así que les voy a pedir que tomen un animal o planta de su elección. Por favor, sean creativos. A todos nos gustan los gatos, pero fue interesante ver especies diferentes para tener una variedad de ejemplos. Por ejemplo, puede ser tu planta favorita de comer, puede ser tu animal favorito, un animal extraño como un ornitorrinco o una planta extraña como esa flor súper apestosa y gigante. Pero quiero que construyan una tabla similar a esta, donde me den la clasificación completa de ese organismo desde dominio a especie y que me describan en qué consiste cada taxón. Veamos este ejemplo con el maíz. El maíz pertenece al dominio de Eukarya, que son organismos que tienen núcleos y otros organelos encerrados con una membrana. Aquí se han pasado con la agulla. Reino es Plantae, que son organismos terrestres multicelulares, fotosintéticos. Su filo es Anthophyta, que son plantas vasculares con flores, frutos y semillas. Su clase, Monocotyledóneas, que son plantas que florecen con una hoja seminal
que es el cotiledón, y partes florales en 3. El orden es Comelinales, que son monocotiledóneas con partes florales reducidas, hojas alargadas y frutos secos con una semilla. Familia es Poaceae. Son céspedes con tallos huecos, el fruto es un grano, abundante endospermo en la semilla. Género es Zea, césped anual alto con flores femenina y masculina separadas, y especie es Zea maíz o maíz. Ahora, definamos en qué consisten estos taxones, qué define estos taxones de cada uno de los 6 reinos, o cómo se determinan las principales ramas de la vida. Primero, ¿por qué se definen 3 dominios? Y esto lo entenderán más cuando veamos el tema de historia evolutiva de la vida. Uno se imagina que aquí, representado de un ancestro en común, a estas ramas hay una transferencia genética vertical. Es decir, los genes se transmitieron del progenitor a su descendencia, que ha acumulado varios cambios que lo han hecho una especie distinta a su progenitor. Pero también estos 3 dominios están establecidos así. Aquí están dibujados un poco como de manera que uno ramifica del otro, pero lo verán en otras filogenias dibujados de manera más horizontal. Pero eso establece que entre estos 3 dominios, al principio de la evolución de la vida en la Tierra, hubo transferencia genética entre cada uno. Así que los genes se transmitieron del progenitor. Perdón, esa está equivocada. Tiene que ser aquí. Los genes se mueven de una especie a otra en la misma generación. Esto puede ocurrir de varias maneras. Ya vimos que el ADN puede ser intercambiado entre diferentes poblaciones de bacterias. Por ejemplo, bacterias pueden compartir plásmidos entre ellos. Pero veremos que, por ejemplo, los eucariotas surgieron de una, en la teoría más robusta hasta ahora, se sugiere que los eucariotas surgieron de una endosimbiosis entre las bacterias y las arqueas. Y la razón por la cual todos estos ramifican de esta raíz es el hipotetizado último ancestro en común universal, Last Universal Common Ancestor, o LUCA. Como les dije, esta historia la veremos más a fondo cuando veamos la unidad de historia evolutiva de la vida. Ahora, ¿qué define a cada uno de los reinos / dominios? Las bacterias eubacterias son definidas como procariotas, que sabemos lo que es un procariota, es un organismo que carece de organelos membranosos. Son unicelulares, microscópicos, y sus paredes celulares usualmente están compuestas de peptidoglicano. Un ejemplo es Escherichia coli o E. coli. Y aquí está ilustrado, en este ejemplo, la nomenclatura. El género aparece en mayúscula y la especie en minúscula, todo en itálico. Yo también tengo la opción, en vez de escribir el nombre del género completo, abreviarlo con una sola letra, pero el nombre de la especie siempre va en completo, sin abreviar. El próximo dominio son arqueas, o el dominio de Archaeobacteria, y son procariotas unicelulares microscópicos. Peptidoglicano ausente en las paredes celulares y difiere bioquímicamente de las bacterias, que veremos en la próxima unidad de bacterias y arqueas. Un ejemplo es Thermus aquaticus, que es la arquea termofílica, a partir de la cual obtenemos la polimerasa termoestable, o una de las polimerasas termoestables que comúnmente se utilizan para hacer RCP o PCR. Los protistas. Esta es una agrupación por conveniencia y históricamente fueron considerados su propio dominio por un tiempo, pero es cualquier organismo eucariota que no es un animal, una planta o un hongo. Son principalmente unicelulares, pero también pueden ser multicelulares simples. Y como les mencioné, no forman un grupo natural porque algunos protistas
tienen más similitud a otros eucariotas que otros, o como plantas o animales, son más cercanos a ellos que a otros protistas. Entonces, esto era como un reino en sí, pero no están como en una rama propia, sino que van, o un filo propio, sino que están distribuidos, basados en donde los sistemáticos consideren que pertenecen. Un ejemplo es Naegleria fowleri, conocido comúnmente como ameba. Plantas. Son eucariotas multicelulares fotosintéticos que poseen órganos reproductores multicelulares, alternación de generaciones y paredes celulares de celulosa. El ejemplo que utilizo aquí es Arabidopsis thaliana o A. thaliana, que es uno de los sistemas, de los organismos modelo eucariotas más robustos, y muchos de nuestros conocimientos de biología molecular derivan del estudio de esta planta. El próximo dominio, fungi. Son eucariotas heterótrofos que absorben nutrientes, no realizan fotosíntesis. Cuerpo compuesto de hifas con forma de hilo que forman masas enmarañadas que infiltran alimento o hábitat. Paredes celulares de quitina. Un ejemplo es Saccharomyces cerevisiae o la levadura de la cerveza. De nuevo, lo elegí porque es un organismo modelo muy común. Y finalmente, Animalia, que son eucariotas heterótrofos multicelulares. Muchos presentan diferenciación tisular y sistemas orgánicos complejos. La mayoría pueden moverse mediante contracción muscular coordinada por el tejido nervioso. Un ejemplo es Felis catus, el gato doméstico. Ahora hablemos más de estos árboles de la vida, que son árboles filogenéticos. Hay distintos tipos. El que hemos estado viendo en su mayoría hasta ahora se llama un cladograma, que es simplemente un árbol filogenético que muestra relaciones hipotetizadas entre organismos mostrados. Como les mencioné, uno asume que estas son una representación de hipótesis o teorías evolutivas. Cada rama se llama un clado, que es un grupo de organismos con un ancestro en común. Y el nodo, que es el punto de ramificación, define o representa al ancestro común más reciente. Es decir, que en este punto, a partir de un ancestro común, estas dos especies surgieron a partir de una divergencia genética. Entonces, cada rama representa un conjunto de características compartidas. Estos son determinados por las técnicas que les mencioné antes, por ejemplo, en biología comparativa, anatomía comparativa, ADN, que ahora en la era de la biología molecular, mucha del fundamento es ADN, pero históricamente fueron características fenotípicas. Pero estas características en común de estas ramas de un cladograma no necesariamente corresponden a un filo. Y entonces, porque estas categorías difieren, muchas veces los sistemáticos no usan este sistema de clasificación, sino que construyen estos cladogramas y hablan de los clados. La raíz representa el ancestro común más reciente de todos los organismos mostrados en el clado, y a veces es simplemente un organismo hipotetizado, pero, por ejemplo, al crear un cladograma en el programa, uno le puede indicar si uno quiere que su cladograma tenga una raíz forzada o no. En un cladograma, la longitud de las ramas no representa ninguna información. Sin embargo, en un filograma, que es otro tipo de árbol filogenético, las relaciones de similitud entre las especies están demostradas por la longitud de los brazos. Así que aquí uno puede asumir que hay menos cambios, digamos que eso está basado en la secuencia de ADN, hay menos cambios en la secuencia genética entre C y D que entre A y B. La cladística también se conoce como sistemática filogenética. Entonces,
también refrescando algunos de los conceptos que ya hemos mencionado. Organismos se clasifican con base a la ascendencia común más reciente. Los cladistas enfatizan la ascendencia común en lugar de similitud fenotípica. Como les dije, la cladística moderna, la sistemática moderna, está basada en la evolución. Basan su valoración en caracteres derivados compartidos que pueden ser estructurales, de comportamiento, fisiológicos o moleculares. Como le dije, la manera en que uno construye el cladograma depende de las evidencias utilizadas. Lo veremos en un ejemplo más adelante. Los caracteres deben ser homólogos. Y por lo general, los cladistas no usan una jerarquía de taxones, por ejemplo, orden, clase, familia. Ahora les voy a dar un ejemplo ilustrativo. De acuerdo a la cladística, los delfines se clasifican con los mamíferos. Bueno, aquí puse una ballena, pero las ballenas se clasifican con los mamíferos en lugar de los peces. ¿Por qué? Porque los delfines y las ballenas y los mamíferos comparten caracteres derivados que no están presentes en los peces. Así que, a pesar de que todos son acuáticos y todos nadan, no comparten ancestría en común. Porque a pesar de que esas estructuras son similares, no son homólogas, es decir, no partieron de un ancestro en común. Ahora, ¿cómo se construyen estos cladogramas? Aquí tenemos un ejemplo. Uno utiliza una técnica llamada análisis de grupos externos para tratar de determinar cuál fue el organismo que divergió de los demás hace más tiempo. Es decir, que comparte un ancestro común más antiguo con los demás. Por ejemplo, aquí estamos analizando los caracteres, si tiene vértebras, mandíbula, si es tetrápodo, si tiene huevo amniótico, glándulas mamarias, pulgar oponible o postura erguida. Que los mismos sistemáticos han determinado que son, y verán que todos estos son importantes pasos evolutivos, así que son caracteres, son distinciones que representan importantes diferencias evolutivas. Entonces, por ejemplo, uno ve que el chimpancé y el humano comparten más caracteres, así que uno se imagina que el chimpancé y el humano comparten un ancestro común más reciente que, por ejemplo, el anfioxo, que no comparte ninguna característica con los demás organismos del cladograma. No puedo mostrarle ambas cosas a la vez, no creo que puedo escribir aquí. Así que al dibujar mi árbol, yo empiezo con mi raíz y pongo mi primera rama afuera, que representa el anfioxo. Y después hay otra rama que incluye a todos los demás organismos. En esta otra rama puedo empezar a sacar, entonces el grupo externo más grande es la lamprea, ¿verdad? Que solo tiene una columna vertebral, pero no tiene mandíbulas. Después, uno se imagina que divergió el pez luna, que sí tiene mandíbulas, pero no tiene extremidades. Después, por ejemplo, vino la rana, que no tiene huevo amniótico. Después la lagartija, que sí tiene huevo amniótico, pero no tiene glándulas mamarias. Y entonces, con esas glándulas mamarias, definimos a los mamíferos. Y si uno sigue todos estos pasos con las especies restantes, aquí hay un grupo representativo de 8 cordados. Así que la cuarta pregunta es, ¿qué propiedad define el filo de los cordados? Bueno, a partir de la información anterior, como les mencioné, ustedes pueden construir ¿qué es esto? Un filograma o un cladograma. Ustedes pueden construir un cladograma de estos 8 cordados. Ahora, habían muchas posibilidades para construir este árbol, pero los sistemáticos los construyen basados en 2 principios.
El primero es parsimonia, que es que uno elige la explicación más simple para interpretar los datos. Es decir, los delfines que sí tienen, a ver, 4 extremidades, un huevo amniótico y glándulas mamarias, yo los podría clasificar con los peces, pero esto quiere decir que hubo 3 cambios evolutivos, el de tener 4 extremidades, huevo amniótico y glándulas mamarias, que debieron haber ocurrido 2 veces en paralelo para dar lugar a los delfines y los mamíferos terrestres. Esta no es la explicación más simple porque involucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos evolutivos. Sin embargo, si yo agrupo a los delfines con los mamíferos terrestres, a pesar de que tal vez un delfín parezca más un pez, yo veo que son necesarios menos cambios evolutivos. Este es el principio de la parsimonia. El otro principio es el de máxima probabilidad, que es la probabilidad, y se usa más en los datos moleculares de secuencia de ADN, y es la probabilidad de que esas 2 secuencias que estás comparando estén relacionadas basados en una tasa de cambio constante de nucleótidos en el tiempo. Y estas son muchas de los cálculos que son hechos por los algoritmos de los programas de computadora que generan cladogramas. Y ya, con eso concluyo esta parte. Esta era la presentación que yo quería hacer más interactiva, pero trataré de darles un vistazo para ilustrarles algunos conceptos. Como les dije, un árbol filogenético es una visualización gráfica de una hipótesis. Y en la sistemática moderna, estas hipótesis usualmente son relaciones evolutivas entre las especies. Y aquí vemos distintos tipos de filogramas. Aquí está el cladograma, aquí está el filograma, y este más ramificado con forma de árbol. Incluso alguna gente dibuja árboles filogenéticos que parecen más coral, pero todo esto tiene que ver con qué hipótesis tú quieres representar gráficamente y cuál gráfico se presta mejor para representar esa información. Entonces, como les dije, los nodos representan un ancestro común más reciente. Entonces, en este nodo estaría el ancestro más común de A y B, mientras que en este nodo sería el ancestro más común de todas las especies mostradas en el cladograma. Y acuérdense que este ancestro común más reciente de todas las especies está representada en la raíz. Y también hay un orden de izquierda a derecha, en este que está de manera horizontal, de ancestros, especies más antiguas a la izquierda y especies actuales siempre estarán al final, en el extremo derecho. Esta es la lamprea, que es el pez cordado sin mandíbula. Es aterrorizante. Entonces, esto lo íbamos a hacer en clase, pero si ustedes quieren, pueden pausar el video en el momento que estoy dando una indicación y pueden tratar de construir un árbol a partir de la información que les voy a mostrar, para que vean cómo, dependiendo de la evidencia que utilicemos, podemos construir distintos árboles. Vamos a ver distintas especies. Primero vamos a observar su hábitat y hábitos alimenticios y construir un posible árbol basado solamente en estas observaciones. Después haremos un poco de anatomía comparativa para observar esqueletos y después haremos un poco de biología molecular para tratar de comparar las secuencias genéticas. Ahora vamos a hacer un árbol en cada iteración y al final, cuando tengamos más observaciones, pueden modificar el árbol original. Entonces, hábitat y hábitos alimenticios. Está el oso negro, Ursus americanus, que es un omnívoro terrestre. La foca pía, o la foca groenlándica, que es carnívoro, acuático y terrestre. Hipopótamos amphibius.
herbívoro, acuático y terrestre. Nutria marina, carnívoro, acuático y terrestre. Pingüino rey, Enhydra lutris. Pingüino rey, Aptenodites patagonicus, carnívoro, acuático y terrestre. También les quiero ilustrar que algunos de los nombres que se le dan a las especies no son necesariamente descriptivos, sino, por ejemplo, puede decir de la región que pertenece. Por ejemplo, esos son pingüinos de Sudamérica, por eso tienen el nombre de Patagonia. Pero también a veces son algunas propiedades como anfibios, que es acuático y terrestre, también aquí por región, pero a veces también le ponen americanos, porque está en Norteamérica, también le ponen, por ejemplo, el nombre del investigador que los descubrió. Otro ejemplo es la mariposa común, que está cercanamente relacionada a los delfines, que es Phocoena phocoena, que es carnívoro y acuático. Finalmente, la ballena azul, Balaenoptera musculus, que es omnívoro y acuático. Ahora, con la información que le di anteriormente, traten de construir un árbol similar a un cladograma, simplemente basado en el hábitat y los hábitos alimenticios, usando los mismos principios de análisis de grupo externo que utilizamos aquí. Siempre busquen el organismo que tenga menos características en común y se imaginan que él ramificó más temprano que los demás. Ahora veamos la evidencia esquelética. Los esqueletos proporcionan una fuerte evidencia de que todos los vertebrados comparten una ascendencia en común. La evidencia esquelética proviene no solamente de especies que ahora viven, pero también fósiles de especies que se han extinguido. Y, como les mencioné, a veces la taxonomía, la sistemática, predice la existencia de fósiles, de ancestros comunes, que más tarde la paleontología descubre. Por ejemplo, de Ictiostega, que estos fósiles representan la transición entre pez y anfibio, y estos fósiles que demuestran estas transiciones se denominan fósiles de transición. Así, por ejemplo, hablan del eslabón perdido. Y por ejemplo, estos fósiles son literalmente mitad pez, mitad anfibio. El registro fósil también muestra claramente la transición de reptiles a anfibios. Este ejemplo de Licanops, que es una especie que comparte características reptilianas, miren su pelaje, pero también mamíferas. Presenta articulación de la mandíbula, dientes y costillas en la vértebra del cuello. Y otra evidencia que tenemos esquelética son los huesos vestigiales, que nos proporcionan evidencia de la ascendencia común entre vertebrados. Por ejemplo, una serpiente carece de piernas, pero sí tienen una estructura vestigial que ya no utilizan, y definiremos este término más adelante cuando estemos en la unidad de evolución, pero podemos ver que poseen esta faja pélvica, que es una pelvis rudimentaria. Imagino que ustedes pueden identificar más estructuras, por ejemplo, el coxis. Entonces, ¿por qué determinamos, por ejemplo, que una ballena es más similar a un humano que a un pez? Bueno, hablamos de que estos organismos descendieron de los tetrápodos y la ballena posee estructuras vestigiales como una pelvis y un fémur rudimentario que son estructuras vestigiales de su ancestro que sí tenía 4 extremidades. También tenemos esta estructura homóloga que decimos no solamente son similares, sino que son derivadas de una ancestría en común. Y un ejemplo son los huesos de la mano, que consisten en 5 dedos, y lo vemos tanto en humanos, como gatos, como murciélagos, como mariposas, como caballos. Así que a través de esto podemos concluir que todos los mamíferos se derivan de un ancestro en común.
Ahora miremos los esqueletos de las especies que estamos siguiendo para que puedan modificar su árbol filogenético basado en las evidencias a continuación. Este es el esqueleto de un oso. Vemos 4 extremidades, columna vertebral, cola, pelvis. Foca, 4 extremidades con los 5 dedos, cola, columna vertebral. Hipopótamo, cola, columna, y miren las extremidades. Nutria, cola, patas, columna. Pingüino. Aquí solo tenemos 2 extremidades. Estas son alas, no vienen siendo igual que los de un mamífero, columna vertebral. Mariposa y la ballena. Ahora construye un árbol filogenético similar a esto, un cladograma, basado en los rasgos esqueletales. Y ahora, finalmente, evidencia de biología molecular. Sabemos que hay un código genético común para todos los seres vivos. La comparación del ADN entre los organismos vivos ha fortalecido y aclarado nuestra comprensión de las relaciones evolutivas. Hay distintos eventos de cambios en la secuencia de ADN que vimos en la unidad de expresión génica. Por ejemplo, hay deleciones, hay inserciones, hay polimorfismos de un solo nucleótido, que es cuando un solo par de bases cambia. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de mutación es? Imagínense que estas son 3 secuencias alineadas, es decir, los nucleótidos de cada secuencia están en posiciones correspondientes. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, la mayoría de las secuencias tiene una A, pero esta, que es la que sobresale, la distinta, tiene una deleción. Y aquí, que la mayoría de las secuencias tienen T, pero una de ellas tiene una G. Eso es un SNP, un polimorfismo en un solo nucleótido. Y finalmente aquí, la mayoría de las secuencias no tienen un nucleótido en esa posición, pero esta sí. Aquí es un evento de inserción. Aquí les quería ilustrar el porcentaje de otros organismos porcentaje de genes de otros organismos que también se encuentran en Homo sapiens, para que vean las homologías genéticas profundas entre las distintas especies y también justificar por qué las usamos como organismos modelo. Ratón 86%, mosca de la fruta 44%, gusano nematodo 25%, levadura 30%, ameba 22%, mostaza 19%, E. coli 9%. Entonces, esta filogenia es más como un coral, como les mencioné. La ascendencia común describe muchos enigmas, como la distribución del gen de la hemoglobina, que vemos que está presente en el dominio de bacterias y eucarias. Y esto puede haber surgido del ancestro en común entre estos dominios. Entonces uno utiliza la tasa de cambio de cuántos genes cambian en cuánto tiempo para tratar de determinar cuándo las especies divergieron. Las relaciones evolutivas se reflejan en la similitud del ADN y proteínas entre las especies. Como sabemos, la base molecular de las diferencias fenotípicas entre organismos está codificado en su material genético. Cuanto más cerca la coincidencia entre las secuencias, más reciente es el ancestro en común. Por eso las ramificaciones más cercanas. Las especies estrechamente relacionadas tienen ADN y proteínas similares y esta similitud molecular refleja su ascendencia compartida. 2 especies relacionadas comienzan con un ADN similar, pero ocurren mutaciones, lo que hace que su ADN sea diferente. Suponga que las especies A y B simplemente surgieron del mismo ancestro en común. Entonces, imaginan que su secuencia y las proteínas que producen son iguales.
Con el tiempo, la acumulación de mutaciones hace que su ADN y por ende las proteínas sean diferentes. Las computadoras forman estas alineaciones, como les ilustré aquí, a partir de la similitud de la secuencia, alineando cuáles regiones no cambiaron. Y entonces uno puede poner la información de la secuencia en un programa y puede generar este cladograma. Así que vemos una porción de las secuencias de estas especies alineadas. Creo que esto es para el gen de la hemoglobina, una región de él, si mal no me equivoco. Y aquí vemos las partes de la secuencia de ADN alineadas. Entonces, ustedes pueden tomar la similitud entre estas secuencias. Acuérdense que a veces un gen tiene más de una isoforma en una especie, así que por eso algunas especies tienen más de una secuencia, pero si ven las secuencias son iguales, así que pueden usar solamente una por especie. Pero traten de construir ahora un cladograma basado en las secuencias de ADN alineadas. Espero que hayan obtenido un árbol filogenético similar a este. Bueno, aquí pusieron las dos secuencias, no tienen que haber hecho eso. Pero quiero que vean que en los 3 árboles filogenéticos que construimos hasta este punto, habían árboles distintos basados en la información utilizada. Ahora la información de hipopótamo ballena. La data del ADN sugiere que el hipopótamo es el pariente terrestre más cercano de la ballena. Si ven, la ballena está más cercanamente asociada a la mariposa, que también es acuático, así que es de suponer, pero también al hipopótamo. Y como el hipopótamo es anfibio, tenemos esa hipótesis. Así que esto me sugiere que tiene que haber un fósil de un ancestro en común entre una ballena y un hipopótamo. Y recientemente se descubrió fósiles de 447 millones de años de una protoballena. Así que los hipopótamos y las ballenas son parientes cercanos. Y esta fue una evidencia fósil clave, ya que si comparamos los esqueletos del hipopótamo y la protoballena que descubrieron, vemos que tienen un distintivo hueso del tobillo en común. Y este es una ilustración o reconstrucción hipotetizada o con algunas libertades artísticas de esta especie intermedia que es el Amvolucetus, la ballena ambulante. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan contestado las 4 preguntas y si alguno de ustedes quiere compartir los cladogramas que construyó como parte de su respuesta, lo pueden hacer. Hasta entonces, si quedaron preguntas sobresalientes, la pueden enviar al foro de dudas y preguntas de el Classroom. Ahora, pause share. Stop share.